Listo, muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 25 de marzo, siendo las 7:13 de la noche, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo de la actividad de proyecto 9 con la orientación de las evidencias, realiza pruebas de software, diseña casos y define el ambiente de pruebas de software según proyecto, documenta pruebas de software de acuerdo a la planificación y reporta el plan de pruebas ejecutadas. Las fichas aquí conectadas son las fichas 313-8496, 307-0185 y 307-0187 a cargo de las instructoras Carmen Aragón y Estela Salem, quien les habla. Entonces, ya una vez teniendo claro cuáles son las evidencias, pues vamos a pasar al orden del día para ir describiendo qué es lo que vamos a desarrollar en cada una de estas evidencias. Bueno, les recuerdo que estamos en actividad de proyecto 9. La actividad de proyecto es codificar los módulos del software. La competencia es desarrollo de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Recordemos que esta competencia la traemos desde actividad de proyecto 7 y el resultado de aprendizaje asociado a esta competencia es realizar pruebas de software para verificar su funcionalidad. Estas evidencias, que ya se las leí al comienzo, cuenta con un material de formación en Sayuna, por acá ustedes lo tienen, que se llama Las pruebas de software. Una vez le den clic sobre el nombre del material de estudio, pues lo va a redireccionar a esta ventana. Al hacer clic sobre el botón amarillo, pues visualizamos todo este excelente material. Primero que todo con la introducción, generalidades de las pruebas de software, tipos de pruebas y sus características, los casos de pruebas y desarrollo guiado por pruebas. Entonces, para poder complementar todo este material, miren en la parte inferior, ustedes encuentran una actividad didáctica que nos va a permitir reforzar los conocimientos una vez he dado lectura o he estudiado este material, y encontramos un material complementario que son dos artículos, uno de pruebas funcionales y uno de pruebas de rendimiento. Bueno, entonces, teniendo claro esta parte, vamos a continuar. Estas evidencias están establecidas desde el 24 de marzo, que fue el día de ayer, hasta el día 29 de marzo en tiempo normal, pero está, como les había indicado, está extendido hasta que finalicemos esta fase de ejecución. Hasta allí está activo, no le vamos a bajar nota, no porque yo la subí después del 29, un punto menos, nada de eso, se califica igual. Lo único es que estamos entendiendo que ustedes están trabajando sobre los módulos. Entonces, por ende, estas evidencias se hace la extensión con entregas tardías. No podemos extender esta fecha porque recuerden que estamos basados en un cronograma establecido para todo el proceso formativo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar qué es lo que nos piden estas evidencias. La primera está basada en la actividad de aprendizaje, realizar plan de pruebas. Dice que esta actividad se centra en la realización de una de las fases claves de todo desarrollo de software, el proceso de pruebas en el que se verifica la funcionalidad del software desarrollado. Recordemos que el material de estudio que les indiqué para realizar todas las 4 evidencias se denomina las pruebas de software, que fue el que les mostré ahorita. Entonces, de acuerdo a esta actividad de aprendizaje, contempla una evidencia de desempeño que se denomina realiza plan de pruebas de software. Quiero que presten mucha atención a esta explicación porque luego vamos a darles un derrotero en la forma en que van a trabajar estas evidencias. Bueno, dice esta primera, de acuerdo a la guía, estoy leyendo textualmente como está en la guía, dice que las pruebas de software
son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o aplicación, esto con el fin de identificar posibles errores y asegurar que la aplicación cumple los objetivos esperados. Antes de iniciar el proceso de pruebas, es importante realizar un plan o cronograma de pruebas en el cual se definen los objetivos de las mismas, se establecen y coordinan las estrategias de trabajo y se dicta un lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. Para realizar la presente guía, hay que revisar el componente formativo, las pruebas de software, y profundizar con el material complementario que ya se los mostré. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para realizar esta evidencia? Realizar un plan de pruebas de software teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Analizar los requerimientos del software, que ya todos lo tienen claro desde actividad de proyecto 1, que pertenece a la fase análisis. Identificar las funcionalidades existentes, identificar las funcionalidades nuevas a probar, definir una estrategia y criterios para realizar las pruebas, identificar los entornos de trabajo requeridos, software y hardware, establecer metodologías, procedimientos, cronograma y planificación de las pruebas, entregar el diseño de los artefactos o instrumentos para llevar el registro de las pruebas, seleccionar las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas, identificar riesgos y contingencias. Y recuerden que debemos, para realizar todo este trabajo, se deben seguir normas básicas de presentación de un documento escrito, como lleva portada, introducción, todo eso que debe llevar un trabajo escrito. Bueno, entonces, también se debe conocer el diagrama de paquetes, se debe conocer el diagrama de componentes, ya todo eso lo traen ustedes de evidencias pasadas, identificar las capas en donde se ubican los componentes, conocer la metodología de desarrollo de software, conocer... Instructora, perdón, ¿Sí? creo que William tiene una pregunta, creo, es que tiene la mano esa. Cuéntame, Will. Instructora, es que hay personas que quieren ingresar a la sala, instructora. Ay, sí, ya me di cuenta. Gracias. Les agradezco estén pendientes y me estén avisando, porque como les digo, no visualizo cuando alguien quiere acceder a la sala. Entonces, continuamos. Dice que se debe conocer el diagrama de paquetes, se debe conocer el diagrama de componentes, que se identifiquen las capas en donde se ubican los componentes, conocer la metodología de desarrollo de software, conocer el mapa de navegación de la aplicación, codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado, manejar un repositorio de control de versiones Git, SVN u otros, determinar si es el caso los frameworks a utilizar, y se recomienda dividir el módulo a desarrollar en componentes que puedan ser reutilizables. ¿Qué se va a evaluar de esta evidencia? Que se realice el plan de pruebas, que se analicen los requerimientos y las funcionalidades existentes, que se definan estrategias y entornos de trabajo, que se entregó el modelo de los artefactos que necesitará para llevar un registro de las pruebas, que hace un listado de las posibles aplicaciones que utilizará para realizar las pruebas del software, que se identificaron los riesgos y propuso contingencias, que se realizó el trabajo con las normas básicas de presentación del documento escrito. Bueno, esto está bastante largo, por eso quiero que presten atención, porque lo vamos a hacer mucho más conciso. Vamos a pasar a la segunda, verifico qué pide la guía y enseguida nos basamos a ver qué es lo que vamos a pedir de estas evidencias. Dice la segunda, que como les había dicho son 4 evidencias, aquí ustedes la pueden visualizar en plataformas hay una, al ingresar a la guía 9, ustedes ven aquí que están las 4 evidencias. La primera fue la que les acabo de leer ahorita, realiza plan de pruebas del software. Ahora viene esta que dice diseña casos y define el ambiente de pruebas de software según proyecto, que está basada en la actividad de aprendizaje, definir casos y ambientes de pruebas. Dice que un caso de prueba es una condición o variable previamente establecida para determinar si una solución de software cumple con una función de manera adecuada, mientras que los ambientes de desarrollo describen el espacio donde se ejecutará el software. Por ejemplo,
sistemas operativos, bases de datos y tipos de software. Es el mismo material de formación que venimos hablando, que se llama las pruebas de software. Dice que en esta etapa se deben diseñar los casos de prueba de la solución de software y se debe definir el entorno en el que se van a ejecutar. Claro está que se pueden diseñar los casos de pruebas y probarlos en varios entornos para obtener unas pruebas más completas. El objetivo es encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible. Recuerden revisar el componente formativo, las pruebas de software que ya les había indicado. Dice también que diseñe los formatos y artefactos de los casos de pruebas de la solución de software teniendo en cuenta la siguiente estructura: nombre del proyecto, nombre de la solución de software, nombre del caso de prueba, fecha en que se revisó, sí, fecha en la que se realizaron las pruebas, descripción del caso de prueba, el tipo de prueba que se ejecutará, cómo se hará y con qué fin se realiza la prueba, ambiente o entorno de prueba, versión web o de escritorio, sistemas operativos, navegadores, servidores, herramienta utilizada, autor del caso de prueba, número de caso. Recuerde que llevamos un consecutivo para esto. Salida esperada, que es el resultado esperado según los requerimientos iniciales. Salida obtenida, que es el resultado obtenido. Resultado, si es aprobado o está en seguimiento o es rechazado. Seguimiento, que viene siendo el código de la acción donde el resultado no fue esperado si se encontró. Severidad, el grado de falla, si es alto, medio, bajo, si se encontró. Evidencia, hay que tener un soporte de los resultados que sean correctos y la firma de aprobación. Nombre y firma del analista que realizó la prueba. ¿Qué se evalúa de esa evidencia? Que se diseñen los casos de prueba de acuerdo con los elementos a tener en cuenta en la guía 9. El formato está elaborado en la forma requerida y cuenta con un diseño agradable. Cumple con todos los requerimientos necesarios para un ambiente de pruebas que evalúe todos los requerimientos de software a desarrollar. Bueno, tercera actividad, basada en la actividad de aprendizaje, documentar y realizar pruebas. Dice que en esta actividad se ejecutarán las pruebas de la solución de software y se llevará un registro detallado del proceso con los instrumentos anteriormente señalados. El mismo material de formación, como se pueden dar cuenta. Asociado a esta actividad de aprendizaje, se va a realizar una evidencia de desempeño que se denomina documenta pruebas de software de acuerdo con la planificación. ¿Cuáles son los lineamientos para este producto? En esta evidencia se deben ejecutar y documentar todas las pruebas que se realizan a la solución de software con formatos previamente establecidos. Para realizar esta actividad se debe consultar el componente formativo, las pruebas de software. Igual como se les dijo anteriormente, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Realizar una grabación de la pantalla de la ejecución de pruebas de software ejecutadas, diligenciar el formato de seguimiento de las pruebas realizadas y que se sigan las normas básicas de presentación de un documento escrito. ¿Qué se va a evaluar de esa evidencia? Que se realicen las pruebas de software satisfactoriamente, que se realiza el video de la ejecución de las pruebas de software de manera correcta, que se documenta el proceso de las pruebas de software en los formatos establecidos de manera correcta y que se realiza el trabajo con las normas básicas de presentación de un documento escrito. Listo. La última evidencia pertenece a esta misma actividad de proyecto que se denomina documentar y realizar pruebas. Se denomina esta evidencia, es de producto y se denomina reporte de plan de pruebas ejecutadas. Dice que en este reporte se presenta la evidencia o consolidado, de los resultados de las pruebas aplicadas de la solución de software con el fin de llevar una trazabilidad del comportamiento del software y proceder a realizar las respectivas acciones correctivas. El mismo material de estudio denominado las pruebas de software. ¿Y qué elementos se deben tener en cuenta para presentar la actividad? Que se presente el reporte del plan de pruebas realizadas para mantener la trazabilidad en el comportamiento del software. Que se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito.
¿Qué se va a evaluar de la evidencia? Que se documentó de manera apropiada las pruebas de software, que se realizó la trazabilidad de manera acertada al comportamiento del software y que se realizó el trabajo con las normas básicas de presentación de un documento escrito. Bueno, de acuerdo a eso que les acabo de leer textualmente como estaba planteada en la guía, vamos a sintetizar esto en 3 palabras que son ¿cuáles? Pruebas de software. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pruebas de software. Después de leer todo eso que está planteado en la guía, con los elementos que se deben tener en cuenta, con todos esos parámetros, pues debemos tener en cuenta que lo que vamos a realizar son pruebas ya de los módulos de software que se han codificado o tomar muestras de uno de los módulos de software. Entonces, vamos a explicarles a ustedes qué es lo que, de acuerdo a la reunión que tuvimos el equipo ejecutor, qué es lo que planteamos realizar con esta evidencia. Bueno, de la evidencia 1 que dice plan de pruebas, ¿qué debe hacer? Simplemente es crear un documento donde se planifiquen las actividades de pruebas antes de ejecutarlas. ¿Qué es lo que deben tener ustedes pendiente con respecto a eso? Si quieren van tomando apuntes o no, yo les voy a compartir ahorita que termine, que suba el resumen. En el resumen les voy a colocar todos estos aspectos bien detallados para que ustedes puedan descargar ese resumen y puedan verificar qué es lo que qué deben tener en cuenta. ¿Cuáles son los aspectos puntuales? Que se analicen los requerimientos, que se definan las estrategias y que se identifique el entorno hardware y software y establecer el cronograma. Vamos a poner un ejemplo. Si el proyecto es un sistema de ventas, el plan debe decir, probaremos el módulo de facturación del 26 al 28 de marzo usando navegadores Chrome y Edge, enfocándonos en que el IVA se calcule correctamente. ¿Listo? Vamos con miren que esta es con respecto a esta primera. Vamos con la segunda, es decir, ¿qué empiezan ustedes haciendo? Hacer el análisis de estos requerimientos, definiendo las estrategias, identificando el entorno, y con respecto a eso van a crear un documento para hacer una planificación. Recuerden que nosotros no podemos desarrollar un software sin antes haber empezado una planificación. La venimos haciendo desde que comenzamos el proceso formativo. Igual van a hacer con estas pruebas de software. Una planificación basados en qué? En esos requerimientos que ya tienen ustedes, definen las estrategias a utilizar, identificando el entorno, y en base a eso, pues lo establecen en un cronograma. Bueno, vamos con la segunda evidencia, que dice diseño de casos y define el ambiente de pruebas de software según proyecto. Esa evidencia lo que se centra es en el diseñar los formatos específicos o escenarios que se probarán y definir el espacio técnico de ejecución. Yo allí al grupo les voy a compartir ahorita que terminemos la sesión un formato que tengo de pruebas, de desarrollo de pruebas de software en Excel. Pues si ustedes tienen otro, pueden utilizarlo, no hay ninguna, simplemente se pueden guiar de este o utilizarlo si es el caso. ¿Cuáles son los elementos puntuales de esta evidencia? Pues que tengamos claro el ID del caso, el nombre del caso, su descripción, su precondición, sus pasos, qué salida esperamos nosotros y cuál es la severidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El ID, podemos poner CPU 001, el nombre, registro de usuario, con correo duplicado. Como entrada, podemos decir que un correo que ya existe en la base de datos. Como salida esperada, nosotros podemos decir que un sistema debe mostrar un mensaje de error. Este correo ya está registrado. ¿Listo? ¿Está claro hasta allí? Vamos a hablar entonces. Instructora,
Yo tengo una pregunta frente a estas dos. Pues Sí. yo entiendo que este plan de pruebas es como a nivel general, como hablando de, o sea, no está como la batería de pruebas completa y detallada, sino como diciendo voy a probar este módulo, voy a probar este componente, voy a probar esta Mm. función, esperando este resultado, pero no necesariamente estar como la totalidad de las pruebas, o sí. Vamos a engranarlas, William. La idea es esa. Miren que aquí están como ruedas sueltas, una evidencia, segunda, tercera y cuarta. Nosotros vamos a unificar. Ya enseguida les explicamos por qué estamos explicando esto y qué van a hacer, para que a Vale, ustedes también se les facilite el proceso. ¿Listo? listo. Dice la tercera que dice, documenta pruebas de software de acuerdo con la planificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa evidencia? Simplemente ejecutar los casos diseñados en el paso anterior y grabar un video de la pantalla como evidencia de esa ejecución. Aspectos puntuales, registro de la salida obtenida y de la salida esperada. Y recuerde que en base a eso, pues vamos a tener un video de soporte de esa evidencia. Vamos para la cuarta evidencia que dice reporte de plan de pruebas ejecutadas. ¿Qué vamos a hacer? Presentar un consolidado o un informe, si así lo quieren llamar, final con los resultados obtenidos para permitir la toma de decisiones y correcciones, que es lo que realmente no nos da la funcionalidad de estas pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros se ejecutaron 20 casos, de esos 20 casos, 18 fueron exitosos. 2 fallaron en el login social y para ello pues se requiere un ajuste en la API de Google. Entonces, basado en el desarrollo de esta evidencia, antes ya de explicarles lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito sobre esta temática que se plantea acá en este material de apoyo. Entonces, vamos a ir aquí habla sobre pruebas de software. Vamos a hablar un poquito sobre esta temática y ya enseguida nos enfocamos a qué es lo que nosotros queremos desarrollar. Bueno, entonces, primero vamos a mirar qué son las pruebas de software, como el título que ustedes visualizan en pantalla. Las pruebas de software, pues simplemente son el proceso de evaluar una aplicación para identificar errores y asegurarnos que cumplan con los requerimientos esperados. Principios fundamentales de estas pruebas de software: encontrar errores al inicio de los recursos. Para eso se realizan pruebas tempranas, hacer una variación de estas pruebas. Si se repite siempre la misma prueba, no se encontrarán defectos nuevos. Hay que estar variando los casos de pruebas. Eso deben tenerlo claro. Hay 3 tipos principales de pruebas de software. Dentro de ellos nosotros podemos mencionar las pruebas funcionales o llamadas también de caja negra. Estas pruebas, ¿qué es lo que hacen? Evalúan qué hace el sistema sin mirar el código. Ejemplo, vamos a probar la funcionalidad del botón que dice pago en línea. Yo allí no estoy mirando qué codificación tiene ese botón, simplemente voy a verificar que el botón me funciona correctamente. Otro tipo de pruebas, las pruebas unitarias. Lo que hacemos allí es revisar pedazos pequeños de código y sus funcionalidades. Las pruebas no funcionales. ¿Qué hacen estas pruebas? Nos evalúan el rendimiento. ¿Cuántos usuarios soporta la funcionalidad del software y su usabilidad? Bueno, entonces, yo me quedé explicarles y explicarles, me quedé parqueada aquí. Todo esto que está aquí, pues está
detallado, simplemente estoy haciendo un resumen. Miren que aquí están los tipos de pruebas y sus características. Y vamos por acá, pruebas no funcionales. Listo. Entonces, vamos a ver dónde están las herramientas. Por acá. Bueno, entonces, hay unas herramientas que en línea y sitios para pruebas. Estas herramientas y estos sitios son para facilitar la práctica. Entonces, esto ustedes pueden utilizarlo ¿con qué fin? Con el fin de que no tengan la necesidad de hacer una instalación de algunas de estas herramientas, sino que puedan utilizar espacios en línea para que puedan hacer y practicar las diferentes pruebas. Bueno, les comento. Hay unos sitios web para hacer prácticas de estas pruebas de software. Vamos a ver si por aquí los tengo establecidos para copiárselos déjenme, yo lo busco a ver dónde los tengo, para pegárselos en el chat. Déjenme lo busco a ver dónde están. Un momentito que yo voy buscando estos sitios. Vamos a pegárselos por aquí. Quiero que ustedes lean este material, se empapen muy bien de él, utilicen los sitios que les estoy recomendando para que realicen pruebas. Y en una segunda sesión que tengamos de refuerzo de estas evidencias, pues ya ustedes de pronto si tienen alguna duda, pues puedan aclarar. Bueno, allí voy a pasar varios. Esos son de pruebas, pero existen también unas herramientas en línea para ejecutar pruebas. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, pues hay unos sitios, eh, son páginas web para hacer prácticas de pruebas de software. Entonces, aquí pues vamos, les pasé una, ya parece que William les pasó otra también. Esa última es de e-commerce. Entonces, ingresen, realicen pruebas. Y en esta primera que ustedes visualizan aquí, que se llama de Internet, eh, ustedes encuentran ejemplos con botones, checkbox y formulario con errores comunes. Interesante que ustedes mismos ingresen y empiecen a navegar sobre cada uno de estos ítems que están acá en la página. Esta segunda que abrí, esta página es de e-commerce falso para crear planes de pruebas completos. Y este último que les coloqué por acá, hay unas herramientas en línea para ejecutar pruebas de software. Dentro de eso nosotros encontramos Selenium. Este Selenium pues nos permite a nosotros grabar y reproducir pruebas funcionales en el navegador. También hay otra que es Postman, que fue la que les coloqué por acá.
Es excelente para probar APIs sin tener que instalar nada. Y hay otros que son para que ustedes hagan la debida instalación. Bueno, entonces chicos, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Miren que son 4 evidencias. Dejé de proyectar, ¿verdad? Sí. Vamos a regresarnos nuevamente acá para poder explicar esta partecita. Aquí están estas 4 evidencias. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tomar uno de los módulos del software y van a desarrollar estas 4 evidencias. Entonces, todas las, como es una secuencia, porque es una secuencia, porque usted primero va a hacer una planificación, que es esta primera evidencia que tiene acá, luego en la segunda va a diseñar el formato o los escenarios que van donde van a definir las pruebas. Luego en esta tercera, usted hace una grabación o toma un video de la realización de estas pruebas que ya ha diseñado en el segundo. Y por último, hace un informe sobre qué le arroja en la elaboración de estas pruebas. Esto lo van a comprimir como tienen documentos, van a tener un formato, van a tener el video. ¿Qué van a hacer? Van a comprimir la carpeta. Si tienen el video en YouTube, en el archivo que tengan, pues allí colocan evidencia 3, que es la que pide el video, y colocan allí el link del video y van a subirlo en todos los 4 espacios, porque lo que hacemos es que vamos a unificar en una sola evidencia. Listo, que realmente es lo que se debe hacer. ¿Está claro allí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, instructora, lo que pasa es que nosotros en nuestro equipo, pues la idea de nosotros es hacer la codificación usando TDD, o sea, primero hacemos las pruebas para que Ajá, fallen y luego escribimos el código para que las pruebas pasen. ok. Entonces, pues en el TDD se requieren pues crear muchísimas pruebas para poder ir como testeando todos los casos y los edge cases, pues los casos límites. Y pues Exactamente. yo me preguntaba en este caso, pues todo eso toca tenerlo como en los documentos porque pues al momento de crearlos, eh, al momento de crear los test, pues uno lo Ajá, va haciendo a medida que uno va pues codificando porque uno primero crea la prueba de acuerdo al requerimiento. ajá, Pero no solamente puede ser una, sino que pueden ser 7, pueden ser 10. Y como no se correcto. tiene claridad de qué pruebas se van a crear en el momento, porque como el código no existe, entonces la pregunta es, ¿eso tiene que ir como en el documento a pesar de que no haya una certeza o tendría que ir más como de forma general pensándose así? Bueno, lo ideal es que como tú indicas, pues tomemos diferentes muestras de los diferentes módulos que tenemos, ¿cierto? Pero mira que no todos lo que no queremos es que se atrasen, no todos han hecho la integralidad de los módulos. Entonces, pues lo hemos percatado pues muchos nos los han indicado, otros pues al no hacer entrega pues de esta evidencia, pues tenemos claro que todavía no han hecho toda la integración de esos módulos del software. Por eso la que les decía, cuando empezamos nosotros la parte de codificación en actividad de proyecto 7, ya todo lo que viene de allí para adelante se supone que ya es ya el software y todas las actividades que se diseñen, que se desarrollen, ya están basadas en ese software. Entonces, eh, ya en este momento que nosotros queremos verificar que ustedes prueben los diferentes módulos que ustedes tienen
y verifiquen la funcionalidad. Ustedes pueden hacer diferentes pruebas, ¿sí? Lo ideal es que hagan pruebas tanto de caja negra como de caja blanca, es decir, que ustedes puedan probar sobre el código y también sobre la funcionalidad, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos establecidos en el proceso. Además, hay una cosa, ustedes establecieron unos requerimientos al comienzo, pero miren que durante el desarrollo del proceso de la creación del software, de pronto ustedes notaron que había que hacer unos ajustes en esos requerimientos. De pronto habían unos que no aplicaban y de pronto habían algunos que teníamos que implementar. Entonces, lo ideal es que sobre esos módulos, sobre esos nuevos requerimientos, también se vaya haciendo las respectivas pruebas para que no nos vayan a generar errores. Lo ideal cuando empezamos nosotros a realizar la planificación del software, desde que se planea, se deben empezar a hacer pruebas durante todo el proceso. Eso hace parte del ciclo de vida del software. Nos permite que ese software pues sea eh, modular, eh, podamos realizarle diferentes actualizaciones, pero no podríamos hacer todo eso si no vamos haciendo pruebas de que no nos va a generar ningún error a futuro. Entonces, allí pues, de acuerdo a lo que le entendía a William, él quería hacer diferentes pruebas de todos los módulos que ya ellos tienen creados. ¿Eso es lo que te entendí, William? Pues más que eso es que nosotros pues usamos es el TDD. O sea, normalmente, Ajá, pues como la gente, pues digamos, tiene la costumbre es que primero crea el código y luego crea las correcto, pruebas para probar el código. Pero entonces, pues ahí uno puede caer también en no ser muy imparcial al momento de crear las pruebas y uno va a crear las pruebas sabiendo lo que está. Entonces uno puede ser como medio amable con uno mismo y puede que las pruebas no reflejen el estado real del proyecto. Entonces lo correcto. que, digamos, la forma en la que uno trabaja es con el TDD, que es el Test Driven Development, que es que primero se hace Ajá, la prueba, se genera la prueba y pues va a estar en rojo, porque pues no existe el código que haga que la prueba pase. ese está aquí. Exactamente. Luego se crea el código mínimo que se necesita para que la prueba pase y cuando se hace eso, entonces se refactoriza el código para pues, mejorarlo y se crea otra prueba para el siguiente feature o para el siguiente caso de uso o para lo que sea. Entonces Ok, uno primero crea las pruebas antes de inclusive de empezar a codificar como tal, porque las pruebas vienen siendo el reflejo de los requerimientos. Entonces, exactamente. como pues digamos en ese ciclo de creo pruebas que fallan, creo código para que las pruebas pasen, refactorizo, enjuague y repita, pues se puede, pues la cantidad de pruebas puede ser muy alta. Por eso le preguntaba a su merced si era necesario enumerar todas las pruebas en los documentos o dejarlo como algo más general y luego de pronto mostrar como un sample, una muestra de las pruebas que se han ejecutado o hacer una prueba de cobertura para que aparezca como el porcentaje de código que está aprobado y que eso sirva como evidencia o cómo se manejaría en ese caso, porque pues la idea siempre es tener la mayor cantidad de pruebas posibles. Exactamente. Sí, pero en ese caso podríamos tomar esa última opción, porque mira que, bueno, lo ideal, como tú dices, sería realizar todo, ¿no? Todo completo. Ujú, Pero como nosotros al final del proceso formativo, ustedes este software, solamente tú podrías plasmar como evidencia allí, pues una muestra y ya vas complementándolas todas. eh, Al final ustedes hacen una exposición de ese proyecto. Nosotros tenemos determinado de tener el proceso formativo, pues por allá como ustedes terminan el 14 de junio, la etapa lectiva.
nosotros de acuerdo al cronograma que tenemos, pues plasmamos que la última semana de mayo, pues ya la vamos a determinar totalmente a ir verificando este proyecto, ¿sí? Que ya esté completamente al 100% y pues ya allí tienen ustedes que tener ya todo completo, manuales, las pruebas, ya los cronogramas, el plan de, ay, ¿cómo que se llama esa? Se me escapó ahora mismo cuando hacemos El despliegue. el despliegue exactamente. eh, y cuando ya nosotros colocamos el proyecto ya en ejecución, ya al final, pues ustedes también tienen que hacer allí, eso creo que está en actividad de proyecto, no sé, no me acuerdo exactamente si es en 10 o en 11. Hacemos un plan de implementación a través de unas capacitaciones, cronogramas para verificar que la funcionalidad del software. Entonces, para verificar la funcionalidad del software, pues ya debemos tener claras que se han realizado todas las pruebas necesarias para que el código el programa no nos genere error. Entonces, fíjense que allí toca pues ser muy meticuloso, hacer mucha revisión. La opción que nos plantea William, pues es una opción excelente, pero como les digo, no todos tienen como que esa disponibilidad y ese tiempo para, para en este momento, pues para retornar o regresar a empezar a crear pruebas, a implementar el código. Sería lo ideal, chicos, pero bueno, vamos a tomar es una muestra en este momento para el tema de la evidencia y ya luego sí verificamos. Listo. Bueno, señora. Entonces, ojalá sea lo de la gran mayoría de los módulos que ya tienen ya codificados. Ojalá que ya todos los módulos ya los tengan integrados, ya esté el proyecto al 100% totalmente su funcionalidad. ¿Quién tiene alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? Ahora, William, si tu grupo ya han ido realizando todas estas pruebas, colóquenlo completo. Mucho mejor para nosotros porque ya avanzamos ya en la revisión. Bueno, pero nosotros no hicimos documento. Nosotros sí, pues lo que le digo, pues empezamos como a crear pruebas y a partir de ahí a codificar. Es decir, no hicieron ninguna planificación, es lo que te entiendo. Exacto, o sea, si no hicimos ningún documento de planificación, que es lo que se pide en la primera evidencia, que entiendo yo que es un Ah, documento de planificación de qué se va a aprobar, cómo se va a aprobar, el resultado esperado, sino que pues permítame yo por acá. pero es que mira, un momentico, yo miro por acá. Espérate, yo tengo por acá pero es que ya tú tienes tus requerimientos ya establecidos. Sí, señora. Entonces, ya en base a eso simplemente es como plasmar en esa planeación, eh, pues cada uno de los procesos Bueno, sí, sí, que se pues supone ya desarrollaste, pero que los vas a colocar como si los fueras a desarrollar.
Sí, señora. Sí, sí, o sea, sería como echar de para atrás un Sí, poco y exactamente, no es muy complejo por el tema de que ya tienes la... Bueno, yo por acá tengo un documento, no sé qué tan viable sea, ahorita se los puedo compartir por el grupo. Plan de pruebas, objetivo de documento, presentar un plan de pruebas de qué y cómo se realizan las pruebas del sistema o proyecto en cuestión, el cual debe ser aprobado por el cliente y el líder de laboratorio. Matriz de priorización de pruebas funcionales. Miren que de pronto este documento pues les puede servir mucho para apoyarse. Aquí están como tercer punto, requerimientos para pruebas del sistema de proyectos, los recursos, la descripción, la fecha requerida, el responsable, productos de la prueba. Aquí está el elemento, plan de pruebas, diseño de casos de pruebas, informe de cierre, acta de entrega, registro de incidencias, decidimos todos los errores, nueva funcionalidad y sugerencias, las aprobaciones, control de cambios. Yo ahorita se los comparto, de pronto les pueda servir. está chévere ese. Sí, por allí tengo diligenciado uno de ejemplo, también se lo voy a compartir. Este está totalmente en blanco, pero con ese que tengo de ejemplo, de pronto ya ahí se puedan apoyar para que puedan desarrollarlo mucho mejor. Bueno, ¿quién tiene alguna otra pregunta por acá? Instructor, yo tengo una pregunta en cuanto al plazo de las actividades. eh, ¿Hasta cuándo hay plazo para realizar las 4 actividades? Bueno, como les había indicado al comienzo, estas evidencias están establecidas desde ayer 24 hasta el día 29, que cae que domingo, ¿no? Viene siendo este domingo, pero las evidencias quedan activas hasta finalizar les voy a decir exactamente hasta cuándo les queda. Regálenme un segundo, ya les paso esa información de una vez. Cronograma, ya voy. Un momentico. Hasta el día 3 de mayo estarían habilitadas todas estas evidencias, tanto de actividad de proyecto 7, 8, 9, que pertenecen a la actividad de proyecto 7. Ustedes saben que este programa, vamos a mostrarles un poquitico aquí, no sé cómo se les visualiza ya a ustedes en su, ya voy que se me cerró la plataforma. Ustedes saben que esto tiene un tiempo determinado de ejecución, ya voy. Entonces, aquí en actividad de proyecto 7, tenemos nosotros 3 guías, que viene siendo la guía 7, que ya la terminaron, guía 8, que ya la terminaron, y guía 9. Y la actividad de proyecto 8, que contiene la guía 10. Todas estas evidencias, todas estas guías que están desde la 7 hasta la 10, estarán hasta esta fecha 3 de mayo. Si hay alguien que vaya a subir las evidencias y no las tiene activas, simplemente me escribe a la profe Carmen o a mí, profe, me hace favor, me verifica que no tengo las evidencias activas para subirlas, con muchísimo gusto le abrimos el espacio. Listo. Ya sabemos, todas estas que están desde aquí, desde la 7 o guía 7, guía 8, guía 9, que pertenecen a actividad de proyecto 7, y la guía 10 que pertenece a actividad de proyecto 8.
hasta el 3 de mayo estamos recibiendo toda esa evidencia de si tienen todo este restico de marzo y todo el mes de abril, para que se pongan al día con esas evidencias. Instructora, yo tengo pues otra pregunta. En las pruebas del software, por ejemplo, si yo tengo ya realizado 4 módulos del proyecto, pero son 10, ¿yo puedo mostrar esos 4 módulos o necesariamente tengo que mostrar los 10 módulos que requiere el proyecto? Es que eso es lo que no Al entiendo muy final, bien. si tú en el proyecto tienes establecido que son los 10 módulos, cuando tú hagas la exposición del proyecto, que es la última semana, la primera semana de junio, primera, segunda semana de junio exactamente, ya sí es necesario que hagas la exposición de los módulos que tú tienes establecidos en el proyecto. Recordemos que nosotros, había muchos que pues, tenían el alcance bastante amplio y de acuerdo al tiempo del programa, al desarrollo, pues decían, no, profe, no me va a dar para lograr todo este alcance, voy a reducirlo para lograr terminarlo y ya después voy continuando. Recordemos que ustedes pueden continuar en ese proyecto en etapa productiva. Si siguen con proyecto productivo, pueden ustedes finalizar este proyecto. Y ahí podrías completar los 10 módulos. Ojalá los tengan listos de aquí a junio. Si no, pues el alcance, pues delimítalo un poquito. Vale, muchas gracias, instructora. Listo. Verifica muy bien qué es lo que tú tienes plasmar, de qué se trata el proyecto. Es una plataforma online enfocada en educación virtual de clases de piano. Es que Ah, como mi qué hermano es chévere. profesor de piano, Sí, entonces pues pensé en como en ese proyecto, ¿sí? Entonces pues estoy como con mi grupo, pues en ese proceso de construir ese software. listo, excelente. Bueno, entonces mira bien cómo te da el alcance del proyecto, cómo lo tienes establecido, y si tú crees que alcanza, pues ya ves haciendo los ajustes, ves haciendo la codificación, y en base a ese, pues todas las actividades que vamos realizando. Vale, instructora, Bueno, muchísimas gracias. listo, con mucho gusto. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Instructora, Y bueno, ay, perdón, y, continúa, compañero, continúa. eh, buenas noches, qué pena interrumpirlo. Estoy aquí como en una urgencia médica, pero yo estoy de todas formas pendiente. Entonces, su merced, pues, es que no quiero como quitarles como el tiempo tampoco No injustamente. quita tiempo, tranquilo, pregunte lo que necesite. Para eso son Su estos merced, espacios. sí, el tema es la actividad que tenemos pendiente, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno, su merced. Entonces, si su merced me cuenta, pues yo repaso la. Bueno, igual, qué pena de todas formas, ¿no? Sí, es que estoy aquí en urgencias, pero bueno, yo estoy pendiente, ya gracias a Dios estamos bien. Entonces, instructora, si su merced linda me repite la actividad y entonces yo ya, cuando la vuelva a escuchar toda la sesión, entonces me pongo al día. Claro que sí. Usted sabe que queda la grabación allí, aparte de eso, se Sí, les su merced. adiciona, se les coloca un resumen de la sesión. Voy a colocar el resumen lo más explícito posible, dándole las indicaciones sobre lo que van a desarrollar y ya en base a eso, pues ya ustedes pueden ir creando su evidencia y Ujú. subirla. Recordemos que la comprimen y la suben en todos los 4 espacios. Ok. Su merced linda, ¿hasta cuándo hay plazo para esa evidencia? Normal hasta el 29, pero Ok. extendida hasta el 3 de mayo. Ah, bueno, instructora, muchísimas gracias. Ajá. ¿Listo? Con mucho Sí, gusto. señor.
¿Quién más tiene alguna otra pregunta? William iba a preguntar algo en el momento en que preguntó Richard. Pues sí, le quería preguntar sobre el tema de la cobertura, si esto tenía que ir en el documento. ¿Le puedo compartir un momentico pantalla, instructora? Claro que sí. Mm, entonces, esta no es. Digamos, acá, ese es como el proyecto el que le mostré esta tarde, ¿cierto? Sí. Si yo le hago es el test de cobertura, que empieza a evaluar todos los tests y empieza a revisar si pasaron, si no pasaron, y Ujú. empieza la evaluación. Aquí me bota un reporte de, de cobertura, de qué tanto del código está cubierto por pruebas que pasan. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿esto tengo que incluirlo en alguna parte de los documentos? Recuerda que hay un video donde tú realizas o puedes también hacerlo a través de capturas de pantalla. Lo ideal sería un videito donde tú fueras explicando la elaboración de este proceso. O sea, de los tests. Claro, A ver, sí, porque se visualizaría mucho mejor. O puedes, como te digo, o puedes ir tomando capturas, también puedes tomar capturas, alternarlo, tomar capturas y realizar el video. ok, El vi- entonces hay que explicar como todo el código de los Ajá, tests. Uy, pero exactamente, sí. es que son hartos. No, es Siempre que como te decía ahora rato, William, tú te puedes centrar en uno y explicar ese, porque es que ya con la explicación de ese ya sabe uno cómo vas desarrollando. De todas maneras, el proyecto, pues lo vamos a mirar, lo vas a presentar. ok. Entonces solamente escogería como uno solo de estos. Exacto, sí. O Ok, o unos tres eh, que tú veas que sean los principales. Entonces puedes hacer tres texts y tomar hacer tu video. listo. Vale, instructora, muchas gracias. ¿Listo? ¿El proyecto de ustedes de qué se trata, William? Es un, es un, es una especie de Airbnb. Ajá, Básicamente es eso, es un software que permite a personas que tienen una propiedad para poder rentar, tener la ajá. oportunidad de publicarla y pues personas que puedan llegar a consultar el aplicativo, consultar las propiedades y pues llegar a un contacto con el propietario para poder rentarla. Ok, pero por ahí hacen pagos, todo. Sí, pero pues en ese momento no se aplicarían. Los pagos serían por Stripe, pero pues digamos que Ah, eso dentro de los requerimientos no lo tenemos como tal, porque pues digamos, nuestra idea es como generar toda la lógica de negocio, pero ok. de pronto no tanto llevarlo a la realidad, porque pues la persona que tenía el contacto hotelero pues se retiró de Del proyecto. de- sí, de la titulación. Entonces, pues quedamos con el proyecto, pero quedamos sin cómo aplicarlo. Entonces, no, pues decidimos como prescindir de algunos módulos, como por ejemplo el de pago, porque pues no tendríamos cómo hacer esa validación con un cliente real. Pero ese podría ser un excelente proyecto. Bueno, tú porque ya tienes por lo menos la certificación ahorita que termine, pero para proyecto productivo sería excelente y que lo pusieran en ejecución en, en realidad a disposición de Sí, de esa pronto plataforma.
podría ser, pero pues digamos que Sí. pues, ya viendo algo como Airbnb tan sólido y tan implementado, pues no sé hasta qué punto tenga como mercado. Pues uno va ganando su mercado. Miren que ustedes miren hoy en día, mm, van a colocar en arriendo una vivienda y anteriormente pues la vivienda la colocaba a una sola entidad para que la publicara, ¿no? Hoy en día ustedes ven 10 cartelones colocados, en carteles ubicados en las ventanas de esas viviendas o, o de esos locales, y pues la que ofrezca mejores opciones al cliente es con esa es la que se casa. Entonces, si ustedes depende de lo que le ofrezcan, a veces nosotros como clientes queremos personas que nos abran como que la mente en algunos aspectos, como por ejemplo que no sea solamente esta persona solamente colocarme las imágenes, tratar de proponerme la casa o el hotel o el sitio, sino que también sea como un asesor en línea donde tú te puedes conectar, te muestre, te haga un video. Busquen las opciones, ¿sí? ¿Qué tiene ese que no, que puedo ofrecer yo que no tenga el Airbnb? Sí, sí. Búsquenle el valor agregado y verán que es un buen proyecto. Vale, sí, señora. Voy a hablar con los del equipo a ver qué onda. Sí, claro. Instructora, buenas noches. Buenas noches. Instructora, qué pena. A otro compañero le preguntaba por los módulos, ahí se me fue la señal. Digamos, si tiene varios módulos, ¿es presentarlos todos o cuántos serían? Bueno, en este momento de las evidencias no se les está solicitando que tengan todos los módulos. La idea es que estén todos los módulos codificados, Ajá. pero no se les está pidiendo en este momento todo, por eso está extendida la fecha de entrega de esa evidencia que viene siendo una actividad de proyecto 8. Eh, Como le decía a tu compañero, analicen bien el software. Si son muchos, miren que a veces el alcance, nosotros queremos pues que este software me abarque muchas funciones o muchos aspectos de la empresa, pero miren que como estrategia hoy en día, nosotros le ofrecemos a la empresa, hacemos el intercambio con la empresa, nos reunimos y hacemos los contratos en base a las principales necesidades. ¿Y qué pasa? Que de ahí nosotros nos van surgiendo, enseguida vamos analizando, ¿sí? Este módulo nosotros lo podemos ampliar. Cuando ya el cliente ve la funcionalidad, ve el software en función, y ya nosotros le planteamos qué tal le parece que le implementemos este otro módulo al software. Ya es otro ingreso y así vamos nosotros buscando estrategias para que ese software pues se nos mantenga en el tiempo, ¿cierto? Actualizándolo constantemente y pues ahí engranando con el cliente y agregándole cositas. Es importante el software a la medida, hoy en día tiene mucha relevancia, sobre todo por esos aspectos, porque le generan un buen ingreso a los desarrolladores. Entonces, miren esa parte por ahí, verifiquen primero el alcance. Listo. Es lo importante que cuando vayas a proyectar el software, ya sí debe estar al 100%. Cuando vayas a proyectarlo si no, mira el alcance y solamente proyectalo o desarrollalo hasta donde crees que vas a llegar. Como les venía diciendo, pues pueden continuar con él en la etapa productiva. Ok, gracias, instructora. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra pregunta hasta acá? Parece que todo está por ahí muy claro. Entonces yo ahorita que les suba el video, la grabación se la subo esta noche o mañana temprano y verifico que el documento pues que les coloque ahí de resumen esté muy explícito para que
logren desarrollar pues en forma clara esta evidencia de pruebas de software. Bueno, chicos, gracias por su participación. Parece que no hay más dudas e inquietudes. De igual forma, seguimos en comunicación. Cualquier duda que tengan, ya sabe que nos pueden escribir y con mucho gusto le aclaramos. Recuerden que si van a subir alguna de las evidencias, sean de actividad de proyecto de la guía 7, 8, 9, y la encuentran, pues ya no la encuentran disponible, nos escriben. Con mucho gusto nosotros habilitamos el espacio. Muchas gracias, instructor. Muchas gracias. Gracias por su participación. Les deseo a todos una Muchas feliz gracias, noche. Que Muchas descansen. gracias. Muchas gracias, Nora, y muchos éxitos. No alcanza a escuchar que qué. Muchas gracias y muchos éxitos. Ah, igualmente. Y Igualmente. Que se bendiciones, mejore. lógicamente. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, instructora. Feliz noche. Feliz Hasta noche. luego. Que esté muy bien. Feliz noche. Gracias, chao.